tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, cierto como que le canto. Encomendamos al inicio de esta Eucaristía el eterno descanso de mi papá Ruperto Medina, para que Dios le conceda el descanso eterno hoy, donde se conmemora 6 meses de haber partido a la casa del Padre. Pedimos a Dios que le admita en la patria del cielo. Oramos también por Jessica Mercado, 5 meses de su partida, y por el eterno descanso de Pablo Vera, a 19 meses de haber partido a la casa del Padre. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, día también en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Vamos a decir todos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Enciende, Señor, en nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que, amándote en todo y sobre todo,
podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar. Y has prometido tú a los que te aman. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Espere en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi plegaria. Señor, date prisa en ayudarme. Del charco cenagoso y la fosa mortal me puso a salvo, pues firmes mis pies sobre la roca y aseguro mis pasos. Señor, date prisa en ayudarme. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno en nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor. Señor, date prisa en ayudarme. A mí, tu siervo pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva. No te tardes, Dios mío. Señor, date prisa en ayudarme.
De la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Jesús el Señor. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. También saludamos a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Muy bien, hoy la palabra de Dios es maravillosa. Yo creo que Dios no deja de sorprendernos a nosotros, ¿no? Vamos a degustar esta palabra poco a poco, pero que de verdad la podamos entender. Vamos a comenzar con la primera lectura, el profeta Jeremías. Encontramos a un profeta
llamado por Dios, a un hombre, Jeremías, llamado por Dios, que Dios le pide una labor. ¿Cuál es la labor? Profetizar en nombre de Dios. Es decir, llevar un mensaje de parte de Dios. Este profeta, que fue tomado de un pequeño pueblo cerca del lugar donde estaba, cerca de Jerusalén, lleva el mensaje. Y hoy la palabra de Dios nos habla de las contradicciones que causa el seguimiento de Dios. Jeremías, dice la palabra de Dios, lo agarraron, ¿sí? Y hay gente que decía, hay que matar a este hombre, hay que matar a Jeremías. ¿Por qué? Porque estaba diciéndole al pueblo que tenía que cambiar su corazón. Hoy en día existen muchos Jeremías, sacerdotes en la iglesia que siguen anunciando la palabra de Dios y que el sistema los quiere matar. Les voy a poner un ejemplo. El obispo de Nicaragua, aquel obispo que está encarcelado en su casa, que el gobierno y la policía los tiene encarcelados porque simplemente está anunciando el reino de Dios. Fíjense cómo el mensaje de Dios crea contradicciones. Y esas contradicciones no solamente fueron en aquel tiempo, siguen siendo hoy. Hoy en día sigue existiendo cómo la palabra de Dios quiere mover el corazón de la gente y cómo la gente sigue siendo dura, terca y necia. Porque la gente cree que no necesitan de Dios. ¿Saben cuál es el problema de nosotros los cristianos o de la gente? Que creemos que no necesitamos de Dios. Pero ¿saben cuándo nos vamos a acordar de Dios? Cuando estemos enfermos, cuando estemos tirados en una cama con una enfermedad, cuando tengamos un accidente. Ahí sí nos vamos a acordar de Dios. Les pongo un ejemplo más palpable, la pandemia. ¿Cuánta gente que no rezó para que no le cayera la pandemia? Hasta los ateos se encomendaban. ¿Y saben qué le decían a uno? Los curas no quieren hacer misa porque tienen la iglesia cerrada. Y le provocaba uno darle como una cachetada y decirle, sí, si antes de la pandemia usted ni a la iglesia se asomaba. Ahora sí necesita de Dios. Lo mismo hizo el pueblo con Jeremías. Hay que matarlo porque Jeremías le está hablando de conversión. ¿Y qué hicieron? Lo metieron preso. ¿Y saben por qué lo metieron preso? Porque el gobernante de ese pueblo era un rey débil. Era un rey que no tenía los pantalones en el puesto para defender al profeta, para defender el mensaje de Dios, para defender a aquella persona que estaba anunciando el mensaje del Señor. Al final es que el rey se da cuenta de que lo iban a matar en serio y entonces lo mandó a sacar. Pero ya al final, qué triste cuando los sistemas de las sociedades quieren acabar con la iglesia. Les voy a decir algo. La iglesia es la única institución en el mundo que ha visto cómo se construyen y cómo se destruyen reinos y ella sigue en pie. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia se cumple la palabra de Jesús cuando dijo, ni los poderes del infierno podrán contra ella. Ahora, seguir a Cristo, seguir al Señor, lleva sus consecuencias. Vamos a verlas. Dice el Evangelio que las consecuencias de seguir a Cristo son las siguientes. Habrá divisiones en las familias. El padre estará contra el hijo contra el padre. Y vamos a ver, ¿cuántas veces en la familia por temas religiosos no tenemos discusiones? Que el papá no quiere saber nada de que su hijo o su hija vaya a la iglesia o vaya a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas contradicciones no tenemos? Porque yo conozco, en mi parroquia hay hijos que desobedecieron a sus padres por temas religiosos. Y yo los aplaudo, ¿saben por qué? Porque ellos querían, los papás, que sus hijos se metieran en sectas protestantes. Y los hijos le dijeron, no, nosotros somos y yo quiero ser católico. Porque ellos ¿saben qué le decían a los hijos a su papá? Le decían, porque yo escuché al padre y busqué en la Biblia y me di cuenta de que la verdadera iglesia es la iglesia católica. Es la única iglesia que tiene 2000 años.
la que fundó Cristo. Las demás sectas nacieron en el año 1517 con la reforma que realizó un ex sacerdote llamado Martín Lutero. Y no me vengan ustedes a decir, es que Dios está en cualquier iglesia. No, señor. Porque hay que estar muy claro, para poder estar en la iglesia de Cristo o para poder obedecer a Cristo, debemos estar en la iglesia que Cristo fundó. Por eso dice la palabra de Dios que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y la pregunta es, ¿cuál iglesia? La iglesia que Cristo fundó. No la que fundó Petronilo, no la que fundó Pánfilo, no la que fundó Teodoro, que estaba acostado en la cama y entonces al otro día dijo, el Señor anoche me reveló que yo voy a fundar una iglesia, voy a ser pastor. ¿Quién le dijo a usted esa gran mentira? Jeremías 14:14 nos dice, cuidado con los falsos profetas. Cuidado con aquella gente engañadora, cuidado con aquellos que usurpan el nombre del Señor, cuidado con aquellos que dicen que tienen visiones de Dios, cuando yo, Dios, no les he dicho nada. Dice el mismo Señor, cuidado con los lobos rapaces, que se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidados con ellos. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 13, nos dice lo siguiente: el diablo también se viste como un ángel de luz. El diablo también se presenta como bueno. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos la palabra de Dios, caemos en el error de seguir a cualquier persona. Padres, que como le decía una señora una vez, padres, que yo fui donde los curas y yo fui a la iglesia y yo rezaba y yo le pedí al Señor que me sanara de esta enfermedad y el único que me sanó fue el brujo. Yo le dije, claro, boba, lo sanó el diablo, porque es que el diablo también hace milagro. ¿Sabe para qué? Para que usted esté a su servicio. Dios hace milagro, claro que sí, pero el problema y el detalle de Dios es que Dios, antes de concederte a ti un milagro, lo primero que Él va a hacer es poner a prueba tu fe. ¿Qué tan grande es tu fe? Ustedes recuerdan el texto del Evangelio de los 10 leprosos, que fueron y le pidieron al Señor que los sanara de la lepra. ¿Y qué le dijo Dios? Vayan, se presentan donde los sacerdotes, ¿sí? Y quedarán, y dice la palabra de Dios que fueron, iban caminando y quedaron curados. Pero de los 10 leprosos, uno fue el que tuvo la fe suficiente de regresar donde Jesús, de arrodillarse delante del Señor y decirle gracias. Ese es el detalle de Dios. Que la gente le dice al Señor, Señor, yo quiero que usted me cure de esta enfermedad, que me sane de esto, pero Dios no me sana. No, no es que Dios no quiera sanarte, es que Dios primero quiere poner a prueba tu fe, porque usted no puede buscar a Dios como si fuera un supermercado, que cuando se le acabó el azúcar o el arroz, ¿para dónde fue? Para la bodega y lo compró, porque hay gente que tiene la concepción de Dios de esa manera, y no es así. Dios primero va a poner a prueba tu fe. Y el Evangelio nos dice, seguir a Cristo significa estar divididos. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Por eso el texto del Evangelio es un poco controversial. Por eso vemos a un Jesús que dice, no he venido a traer la paz, he venido a traer guerra. Y por el nombre de Cristo, ¿cuántas guerras no han habido? E incluso en las familias, ¿cuántos padres le dejan de hablar a sus hijos? Yo conozco una familia donde el papá y la mamá se convirtieron supuestamente a una secta. ¿Y sabe qué les decía el sinvergüenza del pastor que ellos tenían? Que no le hablaran a sus hijos, porque eran mundanos. Porque eso son lo que dicen, los que no son evangélicos son mundanos. Pues claro, bobo. A ver, si usted vive en el cantón, ¿cómo es el gentilicio de la gente que vive en el cantón? Cantonero. ¿Sí o no? Y si usted vive en el mundo, ¿cuál es el gentilicio de los que vivimos en el mundo? Mundano. No vivimos en Marte, no vivimos por ahí en otra galaxia, vivimos en la Tierra, somos mundanos, somos del mundo. ¿Sí? El detalle está que hemos tomado ese gentilicio para decir que mundano es aquella persona que supuestamente no sigue a Cristo. No. Y entonces el pastor sinvergüenza le decía a los papás de los muchachos, no les hablen a sus hijos.
Y yo voy y celebro misa en esa comunidad y yo les pregunto, ¿ya les hablan su papá? Todavía, padre. Eso el pastor los tiene ciegos, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre que el mensaje de Dios de una persona que supuestamente predica de Dios va a decir que no le hablen a sus hijos porque son del mundo o porque no se han convertido? No, señor. Cuando uno conoce la palabra de Dios, uno sigue realmente a Cristo. Por eso el mensaje de Dios, de he venido a traer fuego a la tierra, de he venido a traer odio y rencor, es por el hecho de que cuando uno sigue a Cristo, uno va a encontrar siempre personas que te van a criticar. El seguimiento de Cristo implica que te van a criticar, que te van a juzgar, que te van a condenar, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? El que me sigue, el que me deje padre, madre, casa, todo, tendrá el 100%, pero aparte de eso, tendrán en esta vida persecuciones. Lo que está pasando con este obispo nicaragüense, con estos 2 sacerdotes y estas 5 personas que están presos en su casa, en la casa cural, que no les dejan ni siquiera meter comida ni agua, ya tienen más de 8 días encarcelados. Esas son las persecuciones. Y en estos días yo haciendo un análisis de eso, yo decía, ahí es donde se van formando los nuevos santos de la iglesia. Esas personas que a tiempo y a destiempo siguen anunciando la palabra del Señor. Y lo decía el mismo obispo, podrán acabar con nuestra vida, pero con la iglesia de Cristo, jamás. Por eso Pablo, en la carta a los Hebreos que hemos escuchado, nos dice lo siguiente, prestemos atención. Dice Pablo, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe. Fíjense, Pablo nos dice, la fe se debe probar. Hay quienes dicen, no, es que solamente con la Biblia basta. No, Señor, dice Pablo, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. La fe, según Pablo, debe ser probada, que dieron prueba de su fe. Nos dice Pablo, ahora nosotros dejemos todo lo que nos estorba. ¿Por qué tienen preso a estos obispos? Porque están hablando de paz y porque el sistema no quiere la paz. El sistema lo que quiere es un pueblo que le siga sirviendo y le sigan aplaudiendo como focas. No, Señor. Nosotros debemos ser seguidores de Cristo, seguidores del Señor. Y luego dice, librémonos del pecado para correr con perseverancia. Dice la palabra de Dios, debemos ser perseverantes. Debemos correr con perseverancia. ¿Con qué debemos correr? A ver. ¿Con qué? Perseverancia. ¿Y qué significa ser perseverante? Mantenernos firmes en la fe. Es que yo me salí de la iglesia católica porque los curas son unos borrachos. Entonces, ¿de qué me decirle que su fe no era una fe puesta en Cristo ni en Dios? Su fe era una fe curera, puesta en el cura. Y qué triste cuando usted va a la iglesia porque tiene la fe puesta en el cura. Es que yo me salí de la iglesia porque en la iglesia lo que hay es una cuerda de viejas y de viejos chismosos todos. Entonces su fe no es una fe puesta en Dios, su fe está puesta en la gente. Y qué triste, ¿no? Pablo nos lo dice, corramos la fe, mantengámonos firmes, seamos perseverantes en la carrera que tenemos por delante. Y fíjense cómo dice Pablo, fija la mirada en Jesús. Bien que la fe no puede estar puesta en una persona, la fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. La mirada nuestra tiene que estar puesta siempre en Dios. No puede estar puesta en los hombres. Imagínense que nosotros los curas tengamos la fe puesta en los fieles. Nosotros pudiéramos decir, yo no voy a hacer la misa porque es que en el pueblo hay gente que es chismosa, hay gente que es esto, hay gente que es aquello, hay gente que es habladora, hay gente que hace aquello. Entonces yo, ¿para qué les voy a hacer la misa? Y que la gente diga, yo no voy a la misa porque es que el cura se toma una cerveza. Es que yo no voy a la misa porque el cura le gustan las mujeres, mujeriego. Pues claro, uno es un hombre
Dice la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 1, dice lo siguiente: el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres, puesto al servicio de Dios, pero en favor de los hombres, y debe ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados suyos y por el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, como dice Pablo, la fe tiene que estar puesta siempre en Jesús. Miremos a Jesús, miremos al Señor. Me da un poco de risa aquellos que se salen de la iglesia, ¿sí?, y se vuelven protestantes, ¿no? Porque dice uno, abandonaron al Señor por seguir palabrerías humanas, por seguir cosas humanas, inventos humanos. Que el bautizo de los niños no está en la Biblia, cuando nunca podrán demostrar con un solo versículo donde Jesús prohíba el bautizo de los niños. San Mateo capítulo 28 versículo 18 en adelante, el Señor dijo: vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carta Hechos de los Apóstoles capítulo 2, usted lo lee completo y va a decir que es una promesa para los adultos y para sus hijos. Cuando Pedro y Pablo estaban encarcelados, se bautizaban familias completas. Pero nunca van a encontrar en la Biblia un versículo que prohíba el bautismo. Otra cosa de los protestantes: ¿quién dijo que la Eucaristía? ¿Quién dijo que la misa? Pero es que resulta que el primero que celebró la misa se llama Cristo. En la última cena tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo. Tomó vino y dijo: esta es mi sangre. Les invito a leer el Evangelio de San Juan capítulo 6, a partir del versículo 35 en adelante, donde el Señor dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y dónde, les pregunto a ustedes, dónde se come el cuerpo y dónde se bebe la sangre de Cristo? En la misa. No en ningún lado fuera de la iglesia, en la Santa Misa. Que el perdón de los pecados, y el único que perdona es Cristo. Ya va un momentico, el Señor le dijo a sus apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán, y a quienes no se los perdone le quedarán sin. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra del pastor, Cristo es el único que perdona. Palabra del pastor, la Eucaristía es simplemente una semejanza. Palabra del pastor, el bautizo es para los adultos. Sí, pero es que yo no le voy a creer al pastor, yo le voy a creer a Dios. Y para yo creerle a Dios, tengo que leer la Sagrada Escritura. Termino con lo siguiente. Pongan, dice Pablo, fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor y es el consumador de nuestra fe. Por tanto, mediten en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores. ¿Quién fue el primero que sufrió oposición en el mensaje? Cristo. Cristo, no crea usted que lo crucificaron porque querían crucificarlo, no. Cristo lo crucificaron porque estaba dando un mensaje distinto al que la sociedad quería escuchar. Por eso Cristo terminó en la cruz. Por eso en la oración de los huertos de los olivos encontramos a un Jesús que le dice al Padre: hágase tu voluntad, pero no la mía. Esa es la voluntad de Dios, que seamos y que nos mantengamos firmes en la fe. Pidámosle a Dios Todopoderoso que podamos correr la carrera, que podamos alcanzar la meta de la fe. Mantente firme en la fe. Antes, queridos hijos, antes de creerle a cualquier pastor, y le digo a ustedes por qué, porque a mí me da tristeza que un pueblo como el nuestro, que le ha dado a la iglesia 6 sacerdotes, sea un pueblo que se esté minando hoy en día de protestantes. Que gente que era muy católica ahora son pastores, y gente boba y tonta detrás de ellos.
Ay, es que si usted no paga el diezmo, usted no se va a salvar. Bobo, lo que le están sacando es la plata, ¿sí? Porque el diezmo primero no era dinero, el diezmo era la cosecha, la 10ª parte, y era para 4 tipos de personas. Primera, la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Segundo, para el forastero. Tercero, para el huérfano. Y cuarto, para la viuda. San Pablo nos dice en una de sus cartas que cada quien dé, ya se las voy a buscar, lo que diga su corazón. Déjeme buscársela rápidamente para que usted se dé cuenta cómo la palabra del Señor es clara. San Pablo a los Corintios capítulo 9 versículos 6 al 10 nos va a decir lo siguiente, escuchen. Cada uno dé como haya decidido su conciencia. ¿Se dan cuenta que ya el diezmo no es obligatorio? Sino que cada quien dé según su conciencia. No a disgusto, ni por compromiso, porque cuando usted se mete a evangélico y paga el diezmo, es porque usted quiere que Dios tenga el compromiso de salvarlo, porque usted está dando plata. No, señor, Dios no se compra, la fe no se compra. En Hechos de los Apóstoles encontramos a aquel hombre, Simón, que quería comprar el poder del Espíritu Santo. Le dijo a Pedro, ¿cuánto vale que yo lo quiero tener? ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor. Eso es un don que Dios da. Y no cualquiera lo puede tener. Por eso dice Pablo, cada uno como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Qué interesante, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Que cuando los católicos, que somos tan perezosos, mire, ¿saben quiénes son perezosos para leer la Biblia? Los católicos. Qué gente perezosa para leer. Somos perezosos. Nos da hambre, nos da sueño. Cuando estamos leyendo la Biblia, entonces comenzamos a pensar en tonterías. No, señor, hay que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra el camino a seguir. Mantengámonos firmes en la fe. Decía la palabra de Dios que cuando Dios quería destruir Sodoma y Gomorra, creo que era, si mal no recuerdo, el profeta le decía al Señor, Señor, si hay 50 justos, por 50 no la voy a destruir. Y si hay 40, por 40 no la voy a destruir. Y si hay 10, por 10 no. Y si hay 5, por 5 no la voy a destruir. Por eso le felicito a ustedes que se mantienen firmes en la fe. No se pongan a creer en palabrerías humanas, en cualquiera que se llame inspirado. No, señor, esos son falsos profetas. Que los curas cometemos errores, sí, lo reconocemos. Somos pecadores, somos seres humanos. Por eso la carta a los hebreos lo dice. Es un hombre tomado entre los hombres, con sus errores, con sus defectos, con su miseria, con su pecado. Sí, los apóstoles también tenían pecados. A ver, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Negó al Señor. ¿Y Pedro quién es? La cabeza de la iglesia. ¿Quién era Tomás? Un incrédulo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeos? Egoístas, porque le dijeron al Señor, nosotros queremos estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Lo demás, ¿qué es? J-O-D-A-N, ¿sí? Pero nosotros queremos mandar con usted. Eran egoístas. Los otros apóstoles, ¿quiénes eran? Miedosos, que cuando vieron a Cristo cargar con la cruz, paticas, ¿pa' qué te tengo? ¿Sí? Porque la pinga nos van a crucificar a nosotros también. Se fueron. Eran pecadores, pero son la columna de la iglesia. Porque Dios escribe recto en líneas torcidas. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de mantenernos firmes en la fe, profesando la fe en el Señor, y que corramos, como dice Pablo, la carrera de nuestra fe, teniendo la mirada puesta en aquel que murió por nuestra salvación, que se llama Cristo el Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Decimos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a ahogar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. El Señor nos mira con amor y nos llama continuamente a seguirlo, consciente de nuestra fragilidad y de los apegos que habitan en nuestro corazón. Invoquemos la ayuda del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar por el Papa Francisco, por nuestro obispo Pablo Modesto y Jesús Alfonso Guerrero, nuestro obispo, por los sacerdotes, los diáconos y por todos los fieles, para que no se cansen de dar testimonio como lo hizo Jesús, quien soportó la cruz despreciando la ignominia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que frenen las ambiciones, pongan fin a las guerras y permitan que en todas partes brote la paz y la justicia. Roguemos al Señor. Por quienes sufren a causa de las injusticias y de la desigualdad, para que el Señor, que siempre escucha sus plegarias, se apresure en socorrer a estos sus hijos predilectos. Roguemos al Señor. Por las familias que viven en discordia, porque el Señor llegue a esos hogares con su amor, los transforme en generadores de paz y sean testigos del amor de Dios hacia sus hermanos. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que el Señor nos haga testigos alegres, por tenerlo a Él como único bien, y discípulos libres, para que corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Roguemos al Señor. Oremos al Señor por cada uno de nosotros, para que nos mantengamos firmes en la fe, para que a pesar de todas las piedras de tropiezo que encontremos en el camino, no desfallezcamos, sino que profesemos a Cristo el Señor. Roguemos al Señor. Oremos al Señor por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos difuntos. Quiero encomendar de una manera especial a mi padre Ruperto Medina, a mi hermano José Ruperto Medina, para que el Señor les tenga gozando de la vida eterna. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, acepta humildemente nuestras súplicas y las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y glorificarte, Padre Santo, pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. Por el pecado morimos, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te proclamamos en la tierra, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pablo Modesto y Jesús Alfonso Guerrero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. De una manera especial a Ruperto Medina, a quien llamaste de este mundo a tu presencia y duerme ya en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. La paz esté contigo. Pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo, pecado del mundo, el Cordero de Dios. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Los que van a recibir la comunión se pueden acercar, los demás se pueden sentar y elevan sus oraciones personales al Señor. Este es el pan que baja del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan no morirá eternamente. Oremos. Te rogamos, Señor, que el sacrificio que tu iglesia te ofrece le sea de provecho a tu Hijo, nuestro Padre Ruperto Medina, para obtener en plenitud la vida nueva que en germen recibió en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Todos. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. Y ya descansa de sus trabajos Ruperto Medina, porque sus buenas obras le acompañan. Dichosos los difuntos que mueren en la paz del Señor.
Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente la de nuestro Padre Ruperto Medina, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente la de Ruperto Medina, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Acompañamos todos con la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente la de nuestro papá Ruperto Medina, por la misericordia de Dios, descanse en paz. De todo darle las gracias también por haberse acercado a esta celebración de la Eucaristía, en este día donde oramos al Señor por todos los fieles difuntos, especialmente por el alma de nuestro papá Ruperto Medina, amigo que era también de ustedes, compañero de ustedes, que ustedes también lo conocían. Un Dios les pague a todos ustedes por acercarse también y tenerlo presente a Él en medio de sus oraciones, pidiendo a Dios que le conceda el descanso eterno y que le admita también en la patria del cielo. Le pido pues a mi hermano el Padre Eudi para que juntos impartamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. En el nombre del Señor podemos permanecer en paz. Que Dios les bendiga.